Hola, buenas noches a todos. Soy Dalia Polak del Museo Interactivo Judío de Chile. Damos la bienvenida a la charla número 86 del Museo Judío en Casa, llamada A un siglo de Freud. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy agradecidos de poder escucharlo. Tenemos con nosotros al doctor León Cohen, que es médico de la Universidad de Chile, es psiquiatra, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Chilena, APC, egresado de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, actor y miembro de APSAN, de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Hola, León. Indudablemente, hablar de Sigmund Freud es hablar de una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo occidental. Su influencia en ámbitos tales como la mente, la psiquis, el comportamiento humano y su técnica de tratamiento, el psicoanálisis, plantearon un nuevo paradigma que revolucionó no solo la psicología y a la psiquiatría, sino la comprensión de la cultura y de la sociedad en general. ¿Quién no ha escuchado acerca de conceptos que están en nuestro lenguaje habitual, como libido, represión, pulsiones, actos fallidos, lapsus, el inconsciente, el complejo de Edipo, el superyo, el yo, el fetichismo, las zonas erógenas, la sexualidad infantil, la neurosis, la histeria, etcétera, la melancolía, el malestar de la cultura? Es decir, hay una infinidad de temas que podríamos tocar, pero solamente tenemos una hora, de las cuales León nos va a hablar una parte, y de ahí van a poder ustedes mandar sus preguntas al chat como siempre. Freud además vivió en una Europa moderna, ilustrada, pero a la vez muy convulsionada por el surgimiento de nacionalismos, antisemitismos y guerras. Estuvo durante la Primera Guerra Mundial y al principio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a escuchar ahora, le paso la palabra a León Cohen, para que nos hable acerca de A un siglo de Sigmund Freud y después podamos conversar con él. Hola, León. Hola, hola Dalia, gracias a todos ustedes por la invitación para tener la posibilidad de hablar acerca de este apasionante tema. Gracias al museo y a todos los que están en este momento se han interesado, digamos, por asistir a esta charla. Espero que después de una exposición inicial podamos compartir y conversar respecto a aquellos temas que a ustedes les interese en lo que nos queda de tiempo. Así que compartimos en un momento más. Muchas gracias. Buenas noches. Uno de los aportes significativos a la comprensión de la mente humana ha sido la investigación psicológica que el neurólogo judío austriaco Sigmund Freud inició a fines del siglo XIX. Este trabajo, continuado a lo largo del siglo siguiente, el siglo XX, por psiquiatras, psicólogos y humanistas, logró formar uno de los métodos de tratamiento psicológico y una de las teorías de la mente más fructíferas y provocadoras, el psicoanálisis. A más de un siglo de su origen, ha tenido un desarrollo en el que a veces se le ha idealizado y otras desvalorizado. Sin embargo, hoy el psicoanálisis aún está presente como teoría y como técnica, en una transformación que busca su integración con otras disciplinas, tanto científicas como sociales. Con la experiencia de investigaciones aplicadas en los tratamientos de miles de pacientes, hombres, mujeres y niños, desde hace décadas, y una prolífica producción de trabajos a partir de aquellas, cuenta con una base desde la cual propone una perspectiva legítima sobre numerosos fenómenos de la experiencia humana. Soy el doctor León Cohen y hoy día hablaremos del doctor Sigmund Freud, del psicoanálisis, también de su relación con el judaísmo, y ahora escucharemos su voz.
I, I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Benennen? Sigmund Freud. Sigmund Shlomo Freud nace en 1856, hijo de Jacob Freud, un comerciante judío en lana de 40 años, y Amalia Nathanson, también judía, de 20 años. En el pequeño poblado moravo de Freiberg, que actualmente pertenece a la República Checa. Nació en una habitación arrendada en el segundo piso de una modesta casa. Cuando Freud tenía 4 años, en 1860, su familia se radica en Viena, en el barrio judío de Leopoldstadt. Y luego, ya a los 17 años, en 1873, Freud ingresa a la Escuela de Medicina en la Universidad de Viena. Y a los 20 años ya comienza a trabajar mientras estudiaba en el laboratorio del gran fisiólogo Ernst Brück. Investiga en el sistema nervioso. En 1880, el doctor Joseph Breuer, un médico fisiólogo vienés, hijo de un eminente rabino, Leopold Breuer, amigo y mentor de Freud a esa altura, inicia el tratamiento de Anna O. Breuer es realmente un médico brillante, un científico, un investigador, sin duda alguien muy importante en el aspecto fundacional de lo que es el psicoanálisis. Anna O, cuyo nombre verdadero era Berta Pappenheim, era una paciente judía, vienesa, joven, muy culta e inteligente, intuitiva, aguda y muy imaginativa, que se había retraído a su teatro privado, como ella lo llamaba, para eludir una existencia monótona e infantil fuertemente dependiente de su padre sobreprotector. La enfermedad y muerte de este señor no lo pudo tolerar y cayó en una serie de trastornos de tipo psiquiátrico que la llevó a
requerir ayuda. Breuer, que la atendió, fue con ella un médico atento, comprensivo, dedicado a escucharla, de manera tal que la propia paciente reconocía un alivio en lo que ella misma llamó su, comillas, curación por la conversación, talking cure. Bueno, hubo una anécdota acá en el tratamiento. La intuición clave para Breuer partió de la investigación de un largo periodo de rechazo a beber agua directamente por parte de la paciente. Breuer hipnotizó a Ana O, método que se usaba en ese tiempo. En este estado, la paciente logró recordar que había visto a su dama de compañía inglesa darle agua en su vaso particular a su perro. En ese instante, Ana no pudo decir nada. Su enojo quedó atascado, entre comillas. Luego de despertar de la hipnosis, en la que había declarado su enojo y repugnancia, pudo tomarse un vaso de agua. El misterioso síntoma de rechazo al agua había desaparecido. Los síntomas histéricos, que es lo que se le había diagnosticado a Ana O, parecían disiparse entonces apenas la paciente lograba reproducir bajo hipnosis el suceso que los había imperceptiblemente ocasionado. Todo esto que Breuer le comunicó en algún momento a Freud, que era un científico en ese momento positivista, un neurólogo, un investigador del sistema nervioso, seguramente lo impresionó bastante. Es decir, que un mero procedimiento psicológico, es decir, hipnosis, recordar, hablar, inducido, pudiera aliviar de síntomas que aparentaban ser físicos a pacientes por los que poco se daba en esos tiempos, era una poderosa motivación en torno a los procesos mentales ocultos que ocurrían en el cerebro humano. Bueno, Breuer, algunos años después, dejó estas investigaciones debido como a un asunto personal, pero Freud seguiría pensando en este tema y cada vez motivado. Esto lo llevaría a la teoría psicoanalítica. Breuer entonces llega a la hipótesis de que Ana O, esta paciente, sufría de una especie de fragmentación o disociación de su personalidad en dos personalidades, una normal y la otra enferma. Según Breuer, la primera era posible en tanto en lo inconsciente, comillas, no obrara como estímulo a algún producto del estado segundo. Strachey, el gran psicoanalista inglés y traductor de Freud, recalca que esta es la primera vez que se hace mención en un texto de la noción de, comillas, lo inconsciente, Unbewussten. Breuer propone considerar esta disociación como un fenómeno mental causante de síntomas histéricos. A los 28 años, en 1884, Freud comienza a investigar los poderes anestésicos de la cocaína. Tuvo sus consecuencias también personales, ya que la probó en sí mismo. Luego, a los 29 años, interesado en los trabajos del doctor Charcot en París, viaja con una beca y esto trae consecuencias en su formación psicológica al ver el trabajo del doctor Charcot. En 1893, ya con 37 años, publica con Joseph Breuer el libro sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. La comunicación preliminar es un indicio claro que Freud ya se está encaminando por la línea psicológica. Luego, 2 años después, ambos publican los escritos sobre la histeria y Freud publica el proyecto de una psicología para neurólogos, donde ya está proponiendo una teoría del aparato mental basado en estas investigaciones, pero con un trasfondo bastante relacionado con el trasfondo científico, físico que él traía. En 1895, una fecha especial porque Freud la menciona en una carta enviada el año 1925, a la Sociedad de los Hermanos del Pacto o Bnei Brit. Y me parece como de un contenido muy profundo respecto a la relación de Freud con el judaísmo, por lo cual quisiera leérselas. Discurso a los miembros de la Sociedad Bnei Brit, 1926. Ilustrísimo gran presidente, ilustres presidentes, queridos hermanos.
Quisiera contaros brevemente cómo me hice Nightbreed y qué busqué entre vosotros. Fue en los años siguientes a 1895 cuando dos poderosas impresiones coincidieron en mí para despertar un mismo efecto. Por un lado, había alcanzado mi primera visión de los abismos de la vida, instintiva, pulsional, humana. Había contemplado muchas cosas susceptibles de desilusionarme y, al principio, aún de asustarme. Por el otro, la exposición de tan desagradables comprobaciones tuvo la consecuencia de que me viera privado de la mayor parte de las relaciones humanas que cultivaba en esa época. Me sentía como un proscrito, repudiado por todo el mundo. En ese aislamiento despertóse en mí el anhelo de un círculo de hombres selectos y de elevadas ambiciones que me recibieran amistosamente, a pesar de mi temeridad. Me fue indicada vuestra sociedad como el lugar donde podría hallar tales hombres. El que vosotros fuerais judíos solo podía serme grato, pues yo mismo era judío y siempre consideré no solo indigno, sino directamente absurdo tratar de negarlo. Debo confesaros aquí que no me ligaba al judaísmo ni la fe ni el orgullo nacional, pues siempre fui un incrédulo. Fui educado sin religión, aunque no sin respeto ante las exigencias de la cultura humana que consideramos éticas. Cuando me sentía inclinado al orgullo nacional, siempre procuré dominarlo por funesto e injusto, amedrentándome el amenazante ejemplo de los pueblos en medio de los cuales vivimos nosotros, los judíos. Con todo, bastante quedaba aún para tornarme irresistible la atracción del judaísmo y de los judíos. Cuantiosas potencias sentimentales oscuras, tanto más poderosas cuando más difícilmente dejábanse expresar en palabras, la clara conciencia de una íntima identidad, la secreta familiaridad de poseer una misma arquitectura anímica. A ello no tardó en agregarse la comprensión de que sólo a mi naturaleza judía debo las dos cualidades que llegaron a serme indispensables en el difícil sendero de mi existencia. Precisamente por ser judío, me hallé libre de muchos prejuicios que coartan a otros en el ejercicio de su intelecto. Precisamente, como judío, estaba preparado para colocarme en la oposición y para renunciar a la concordancia con la, comillas, sólida mayoría. Así pues, llegué a ser uno de los vuestros. Así tomé parte en vuestros intereses humanitarios y nacionales. Conquisté amigos entre vosotros y convencí a los pocos amigos que aún me quedaban para que ingresaran en nuestra sociedad. Ni siquiera podía pensar en convertiros a mi nueva doctrina, pero en una época en que nadie en Europa me escuchaba y cuando ni en Viena tenía un solo discípulo, vosotros me ofrecisteis vuestra benévola atención. Así fue como hallé aquí mi primer auditorio. Cerca de las 2/3 partes del largo tiempo transcurrido desde mi ingreso, me mantuve escrupulosamente junto a vosotros. Obtuve en vuestro medio estímulo y confortamiento. Hoy habéis tenido la gentileza de no echarme en cara el que en este último tercio de dicho periodo me haya mantenido alejado. Finalmente, llegaron los años de esta enfermedad que también hoy me impide presentarme ante vosotros. No sé si llegué a ser un verdadero Nightbreed en el sentido en que vosotros lo entendéis. Me inclino a dudarlo, pues en mi caso intervinieron excesivas condiciones particulares. Puedo aseguraros, sin embargo, que habéis significado mucho para mí, que ha sido mucho lo que me habéis dado en los años en que os pertenecí. Así, recibid mi más cálido agradecimiento por los días pasados, tanto como por el día de hoy. Saludos,
vuestro Sigmund Freud. Algunos conceptos básicos de la teoría psicoanalítica. Por supuesto que lo primero es la teoría de lo inconsciente. La teoría del inconsciente sistematiza lo que el sentido común ha apreciado desde siempre, ¿no? Que detrás de la mayoría de las actitudes y comportamientos conscientes de todos nosotros podemos suponer intenciones, pensamientos, sentimientos que están en general ocultos e inadvertidos para uno mismo y además para los demás. Eso ahora es más o menos de sentido común. Como lo había visto Breuer primero y luego Freud, los pacientes histéricos desechados por los neurólogos no eran enfermos orgánicos, sino que sus síntomas eran consecuencia de los efectos permanentes que ejercían en la mente de los pacientes, de ellos, ciertas vivencias traumáticas del pasado, que por su carácter contradictorio o inconciliable con la mente de las personas, habían sido desalojadas, significa reprimidas de la conciencia, por lo que no habían sido olvidadas, no habían podido ser olvidadas. De ahí viene el dicho, entre comillas, el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. Debido a eso es que los síntomas histéricos desaparecían de inmediato en cuanto en el paciente hipnotizado se despertaba el vivo recuerdo del proceso provocador, traumático, junto necesariamente con el afecto concomitante a través de la expresión verbal. Otro concepto básico conocido, ¿cierto?, es el tema de los sueños y el trabajo interpretativo del analista. El sueño es un producto de la actividad psíquica que tiene un sentido, como lo tienen otros, como son los síntomas histéricos u obsesivos. Es algo propio del funcionamiento de la mente desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica. El sueño deriva de ciertas representaciones a las cuales se puede llegar a través de un método científico de interpretación de ese producto. Se le solicita al paciente, que ojalá esté en un estado de mucha relajación, que comunique todo lo que se le ocurre, todos sus pensamientos acerca de un tema que le esté dando vuelta, tratando de que suspenda todo filtro, toda crítica, ¿cierto? Y la idea es de que pueda, como en esta introspección, ¿cierto?, evitar racionalizar en torno a lo que se le ocurre y más bien comunicarlo en forma lo más libre y espontánea posible. Así como los sueños y también los síntomas histéricos, obsesivos también, habían otras expresiones de los procesos inconscientes, como por ejemplo los habituales e innumerables lapsus, olvidos y otras distorsiones o errores de pensamiento, lenguaje y de la conducta que son comunes a todos nosotros y que reflejan que hay una organización, ¿cierto?, inconsciente y que tiene sus leyes, que es justamente las que busca la investigación psicoanalítica. Hacia 1904 ya Freud estaba ya configurando lo que sería el método psicoanalítico clásico, ¿no? Es decir, aquel que va desde la sugestión y la reacción del comienzo al diván, es decir, una situación de relajación del paciente donde pueda asociar libremente, donde pueda por lo tanto recordar, donde pueda enfrentar mejor la censura y el malestar que surgen al vencer las resistencias y que pueda entonces liberar lo reprimido, cuyo propósito es ir progresivamente haciendo consciente lo inconsciente. En este proceso, el analista acompaña al paciente a través de sus interpretaciones. Ese es el método que está en desarrollo a partir de este periodo. Bueno, del año 1906 marca el comienzo de una década de los 50 años de Freud,
y una gran expansión del trabajo clínico y además de la política organizacional del psicoanálisis. Es decir, por ejemplo, la famosa Sociedad de los Miércoles, donde habían varios miembros judíos, muchos de ellos, que se habían incorporado, digamos, al psicoanálisis, como Rank, Federn, Ferenczi, Ernst Jones, Jung, Abraham, Eitington, etc. Se habían formado sociedades psicoanalíticas en Viena, en Berlín, en Nueva York, Londres, la Sociedad Americana, y estaban empezando a realizarse congresos internacionales de psicoanálisis, lo que en una ocasión llevó a Freud a su único viaje a América, específicamente a Estados Unidos. Es la época también en que escribe El hombre de las ratas, un texto muy conocido, El pequeño Hans, la dinámica de la transferencia, recordar, repetir, reelaborar, desarrollos de la teoría psicoanalítica. Ya con 60 años, Freud, en la década que comienza en 1916, el desarrollo de la teoría es algo ya más sólido, decidido. Textos muy importantes como Duelo y Melancolía, El hombre de los lobos, nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, más allá del principio del placer, El yo y el ello, un texto muy importante, ven la luz en esta década. Hace un siglo atrás, las turbulencias sociales, políticas, también económicas, en Europa ya hacían ver de que en lo particular iban a impactar en el destino de Freud. De hecho, significaron de que hacia mediados de la década de los 30 tuviera que irse de Viena debido a la invasión o al nazi, digamos, de Austria, y viajar a través de París a Londres. Tenemos algunas imágenes de ese periodo que nos permiten ver al Freud ya anciano. Podemos ver en las imágenes a Freud compartiendo con la familia. 20 horas. Ya en Londres, con su esposa, su hija Ana sobre todo, también sus hijos menores en ocasiones, sus amigos, sus admiradores, y con sus perros también, que los amaba mucho. Y a pesar de estar bastante torturado y agotado por la enfermedad, ese cáncer que lo persiguió durante muchos años, lo podemos ver leyendo, conversando, compartiendo. Y también podemos ver un evento bien extraordinario, que es cuando él firma el libro de la Sociedad Real Científica, un libro que también tiene la firma de Newton y de otras personas de ese calado histórico de la historia de la humanidad. Finalmente estuve escribiendo hasta los últimos años, hasta el año 36, y el año 39, el 23 de septiembre, Freud le pide a su médico, y ya lo había anticipado antes, de que cuando ya se sintiera ya muy atormentado y muy incapacitado por el cáncer, iba a solicitar que su médico le diera una sobredosis de morfina para poner término a su vida, una vida que él sentía ya no era lo que realmente tenía sentido para él. Es una vida cruzada por el rigor, por el trabajo, por el interés en la ciencia, en los seres humanos, y también cruzada por una gran valentía, hasta sus últimos días.
Gracias, León, por esta buenísima, interesante exposición de Freud en 25 minutos. Te felicitamos. Hay varias preguntas acá. Una de las preguntas que nos manda el público es, tú te llamas León Cohen. Cuéntanos un poco de dónde es el origen de tu apellido, de los Cohen. Hay Cohen Ashkenazí, sefaradí, unos son de la parte oriental de Europa, otros son más bien de Alemania, de Rusia. Cuéntanos un poco de ti, quieren conocerte. Tienes que desmutearte. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí que me Ahora escucho. sí. Sí. Desgraciadamente no tengo la simpatía de los sefaradíes. Así que ya de partida significa de que en mi estilo más bien es que nací. Y aún más, aunque uno nunca sabe en realidad, ¿cierto? Porque igual uno de repente es simpático y amable o divertido. Pero la familia viene desde comienzos del siglo XX, antes de la Revolución Rusa incluso, desde un pueblito que existía tipo pueblito del violinista en el tejado, ¿cierto? Típico pueblito judío que quedaba cerca de Odessa, donde hay mucha gente que seguramente tiene como vínculos con un lugar así, y que viajaron por el sur, pasando por Turquía, y que luego se acercaron a América del Sur, pasaron por Argentina, algunos se quedaron ahí, otros pasaron a Chile, en este caso, digamos, a la capital, y otros siguieron hacia el norte y llegaron a Estados Unidos. Ahora, el nombre Cohen, de hecho tenemos a una Cohen entre nosotros, a lo menos una más, ¿cierto? Sofía, que está entre las productoras, ¿cierto? Pero el nombre Cohen, que todos sabemos, ¿cierto? Pertenece a la tribu de los Kohanim y que significa en hebreo sacerdote, por lo cual tenemos una responsabilidad muy grande. Es un nombre, bueno, en Chile quizás no tan común, pero en otros lugares como Estados Unidos es bastante frecuente, bastante común, ¿cierto? También en Argentina no es difícil encontrar el nombre Cohen. Así que familiares no me faltan. Eso por decirlo de una manera resumida. Pero conectándome un poco con lo que dice Freud en su carta, digamos, al Benedict, claro, yo también no fui criado, digamos, en forma religiosa, incluso ni siquiera tan apegado a las costumbres, pero sí muy conectado con lo que era el humanismo judío y el orgullo, digamos, de ser un Cohen. Y eso es muy relacionado con un tema que en eso me siento identificado con Freud y con muchos judíos, que es el tema del estudio, el conocimiento, ¿cierto? Y por lo tanto, en términos un poco más sintéticos, lo que significa el lenguaje, ¿cierto? No olvidemos que el concepto central y original, iniciático de la Torá, gira en torno a lo que es el verbo, la palabra, el documento. Eso es lo más sagrado que tenemos los seres humanos, es lo que nos identifica como personas y lo que nos permite relacionarnos, y está en el núcleo de lo que es también el trabajo psicoanalítico. Así que en realidad, en cierto sentido, se podría decir de que el psicoanálisis es algo muy familiar para la cultura judía en términos de lo que significa la palabra y la interpretación de la palabra. De hecho, es frecuente, es muy frecuente encontrar dentro de los psicoanalistas personas de origen judío, ¿cierto? Y también es muy frecuente encontrar entre las personas que están en análisis o en terapia analítica, personas también de origen judío de diferentes estratos socioeconómicos culturales, ¿cierto? Quizás lo más interesante es cuando alguien, un judío, por ejemplo,
que viene de los sectores sur de Santiago, ¿cierto? Que no está en condiciones socioeconómicas muy amplias, que no ha tenido una educación incluso judía establecida, que no tiene una cultura, digamos, sin embargo, acude donde un terapeuta porque tiene interés en entender algo que le está pasando. Eso es algo muy interesante, no sé si me siguen lo que digo, es algo muy interesante porque refleja en esa persona un interés por comprender algo. Porque, claro, para los judíos, ¿cierto?, que vienen de niveles socioeconómicos altos y cultos, quizás puede no ser tan extraño que acudan y se interesen por un psicoanálisis, por una terapia psicoanalítica, pero que podamos ver ese otro tipo de judío es, para mí por lo menos, muy interesante. Supongo que me entienden lo que estoy diciendo. León, volviendo a Freud mismo, hay bastantes preguntas relacionadas con su propia identidad judía, es decir, él en algunos escritos se manifestó agnóstico, ateo, pero igual tenía una identidad judía y de hecho vimos cómo en la Bnei Brit, en la asociación, ¿cierto?, en esta logia judía, en el fondo él se sentía cómodo y a gusto, y a la vez tenía también este conflicto con que no se identificara al psicoanálisis con esta ciencia judía, sino que más bien con una ciencia general. Cuéntanos un poco, ¿está en alguno de los escritos de él o habla de su identidad? Él venía, su familia originalmente era incluso jasídica, religiosa, la señora era, estuve leyendo por ahí, hija de un rabino, pero ellos estaban emancipados en la Viena moderna. Entonces, cuéntanos un poco de su identidad. ¿Está en estos escritos alusión a esto? O sea, yo creo que por eso mismo yo quise leer la carta, porque ahí está expresado de una manera bastante transparente. En realidad, Freud es un judío muy representativo de los judíos, yo creo que del siglo XX y aún del siglo XXI. Y es un ejemplo también para la cultura judía, en el sentido de, frente a la pregunta, por ejemplo, ¿qué es ser judío? Si ser judío, por ejemplo, es ser hijo exclusivamente de una madre judía, si ser judío es porque uno tiene la religión y sigue la religión judía, si ser judío significa que uno sigue escrupulosamente todas las tradiciones judías, es decir, la personalidad de Freud y lo que él nos entrega nos indica de que, como ocurre entre los seres humanos, la identidad de una persona implica algo mucho más complejo y mucho más amplio, lo que significa de que para muchos judíos el relacionarse con otros judíos tiene que implicar comprensión y tolerancia, porque eso puede facilitar de que la comunidad judía mundial pueda entonces interrelacionarse, comprenderse y ayudarse, y no entrar en conflicto interno, en una especie de discriminación debido a que por esta razón, por razones religiosas o por ciertas razones, digamos, rituales, ¿cierto? Excluir. En ese sentido, tenemos ahí en Freud y en el mismo Einstein, por poner otro ejemplo, judíos ejemplares del siglo XX que son una honra para lo que significa la identidad judía y que son seres positivistas, científicos, ¿cierto? Agnósticos, es decir, personas que no abrazan una concepción, digamos, absoluta de una fe en relación con Dios, pueden hablar de lo que significa el misterio de la vida, el misterio del universo, eventualmente, digamos, mencionar la palabra de Dios, pero son personas que viven en un mundo, digamos, agnóstico, en un mundo científico, ¿cierto? Y yo creo que Anais Brita y él encontró como en contacto con muchos judíos de una manera mucho más comprensiva que lo que podía hacer quizá con las comunidades religiosas de Viena o de otros países, ¿cierto? Esto se aprecia, yo diría que básicamente en sus escritos y en la forma de elaborar la teoría del inconsciente, por ejemplo, el mismo tema, digamos, de las teorías psicoanalíticas respecto a la religión. Obviamente que si él fuera religioso no podría haber visto la religión
como una forma sencillamente de sublimación o de reacción de la mente frente a la precariedad y a la angustia de la existencia, ¿cierto? No podría haber concebido, digamos, una postura de ese tipo, y por supuesto que alguien religioso difícilmente puede aceptar una concepción así. Entonces, la obra entera, que es una obra, digamos, consistente en eso, habla respecto a lo que tú preguntas, ¿cierto? Y también yo creo que en el caso de Einstein tenemos algo parecido, por mencionar dos ejemplos de judíos notables del siglo XX. De hecho, es muy interesante lo que tú planteas, porque Freud y Einstein, efectivamente, los dos eran agnósticos, lo decían así, pero se sentían muy judíos, y de hecho ambos eran bastante sionistas en ese sentido. Ambos estuvieron en el primer directorio que hubo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ambos estaban en el board de la fundación de la Universidad Hebrea, que fue en 1925. Y hay otra pregunta que te están haciendo acá bastante, que es como, ¿por qué el título de la charla? ¿Tú crees que a un siglo de Freud los planteamientos psicoanalíticos hoy día son distintos, cambiaron? El uso de la tecnología, también me preguntan acá, ¿ha cambiado una manera de entender, ha evolucionado, ha cambiado la manera de relacionarse con los pacientes? Estamos en pandemia ahora, supongo que tú estás atendiendo pacientes por Zoom. Cuéntanos un poco, ¿qué crees tú de a un siglo de Freud? Es una pregunta muy interesante porque continuamente a lo largo de las décadas, ya desde hace tiempo, siempre a raíz de diversas fuentes, se está planteando, digamos, la muerte del psicoanálisis, la inexistencia ya del psicoanálisis, o sencillamente de que se trata de algo inútil o de algo que no tiene como implicancia, ¿cierto? Que algo que ha desaparecido. Y sin embargo, y en esto no quiero ser condescendiente con la teoría psicoanalítica, sino que los llamo a poder mirar en el planeta y mirar además las diferentes ciencias, sobre todo las ciencias sociales, ¿cierto? La filosofía, por supuesto la psicología, la antropología, las neurociencias, etc. En todo ellos vemos indicios de inspiración psicoanalítica. Cuando nos preguntamos qué es el psicoanálisis, tenemos que hablar respecto a ciertas cosas que son como esenciales. Por ejemplo, sin duda, lo que está en la presentación, lo que mencionaba yo hace un rato atrás, sin duda de que la teoría del inconsciente es algo muy central. O sea, hablar de lo inconsciente, quizás no con esa palabra, ya lo habían comentado, expresado, señalado, incluido, ¿cierto? Muchas personas a lo largo de siglos, ¿cierto? De diferentes formas, porque forma parte de la experiencia de lo que es la identidad del ser humano y de las relaciones entre los seres humanos, el intuir de que en la otra persona hay pensamientos, ideas, intenciones que uno tiene dificultad y tiene que hacer todo un proceso para lograr comprender. Toda relación humana, sobre todo las relaciones políticas, requieren como de todo un afán y un interés, digamos, que tiene mucho de interpretación, porque uno no puede conocer en forma, ¿cierto?, en tiempo real y explícito lo que está pasando dentro de la cabeza de la otra persona. Y por eso siempre están ocurriendo, digamos, problemas entre los seres humanos a nivel de todo el planeta, entre las parejas, dentro de las familias, en las comunidades, ¿cierto? En los países, lo estamos viendo continuamente. Y eso va más allá del nivel de inteligencia, del nivel de cultura, ¿cierto? E incluso esas variables muchas veces complican aún más las cosas. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el hecho que describe la palabra inconsciente. Ahora, ¿a qué se remite eso? Se remite ni más ni menos, y ahí voy como al punto más biológico, al funcionamiento del cerebro. Cuando digo cerebro, también hay que conceptualizar que estamos hablando acá de una unidad psicosomática social. Es decir, el cerebro, su conexión con todos los órganos y además todo el input, ¿cierto?, que tiene
con el mundo externo. El cerebro, que es una maquinaria gigantesca, compleja, ¿cierto? Extraordinaria, pero que su sello es la conexión entre sus componentes. Su sello es la conexión entre los componentes. Y la forma de funcionar a lo largo de miles de años, ¿cierto? De poder ir como haciendo uso de los inputs, de las percepciones que vienen desde afuera o desde adentro del cuerpo, y que es lo que va generando la formación de la mente, todo eso va derivando en una especie de optimización de esa información para que sea útil en la interacción y en el logro de ciertos fines, por ejemplo, adaptativos, ¿cierto? La interrelación con los otros, el conseguir, ¿cierto?, la presa para poder comer, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y de ahí tiene sus raíces, por lo tanto, el lenguaje, lo que estábamos hablando hace un tiempo atrás, ¿cierto? Pero dentro del cerebro está permanentemente activo, el cerebro está vivo, ¿cierto? Pero solamente algunos procesos cerebrales logran adquirir la cualidad consciente. Logran adquirir la cualidad consciente y eso sobre todo ocurre durante la vigilia. E incluso durante la vigilia, la cualidad consciente de los procesos neuronales, cerebrales, varía, como es la experiencia de todos nosotros, ¿cierto? Espero que en este momento sus procesos cerebrales todavía estén activos y conscientes, ¿cierto?, con lo que estoy exponiendo y que no se hayan apagado. Espero, a esta hora, ¿cierto?, a veces ocurre porque en la mañana es cuando están más activos. Con esto quiero decir que la conciencia y el inconsciente no son como receptáculos, sino que son cualidades de procesos mentales, ¿cierto? Y que la mayor parte de los procesos cerebrales no tienen cualidad consciente. Algunas no lo tienen porque se originaron y quedaron grabados dentro de la mente en periodos muy originarios del desarrollo, tanto fetal como en los primeros tiempos de la vida, y por lo tanto no tienen la capacidad de poder ser recordados, ni siquiera reprimidos, por lo mismo. Pero luego, a medida que uno va creciendo y se va desarrollando la mente, el carácter, la personalidad, ¿cierto? Van ocurriendo cosas porque se va formando una estructura, un sistema, ¿cierto? Donde está el mundo que todos estamos viviendo en base al background que traemos genético y en base también al que ganamos en los primeros años de vida, ¿cierto? Lo que actualmente se llama toda la época del apego, la relación con la madre y de los seres cercanos. Toda esta exposición un poco larga es para conectar estos conceptos y para que puedan como tener la percepción de que cuando hablamos del inconsciente no es un concepto filosófico. Y cuando hablamos de la conciencia no es un concepto filosófico. Estamos hablando de procesos biológicos que están ocurriendo en nuestro cerebro. Y eso significa una cosa que es muy importante para el psicoanálisis y que debería ser muy importante para todos nosotros y que yo creo que cada vez es más importante en la historia humana, que nuestro pasado y toda la experiencia que tenemos, mucha de ella que carece de la cualidad consciente y que no podemos recordar, está a cada momento activa dentro de nuestro cerebro y conectándose con aquellos procesos que sí tienen cualidad consciente e influyendo en ellos. También ocurre eso durante la noche y se expresa en la formación de los sueños, que tampoco son conceptos esotéricos ni filosóficos, no, son productos biológicos que tienen un fin de optimización y metabolismo de la información que existe dentro de nuestro cerebro, pero que contienen algo, información, que cuando una persona la recuerde, el analista, por ejemplo, en relación con la persona, puede llegar a hacerse hipótesis que puedan ser útiles para saber lo que está pasando dentro del mundo interior de la persona. Eso respecto a los sueños. Pero respecto, digamos, a la vigilia, lo que quiero decir es que está continuamente habiendo, el pasado está presente en cada momento en nuestras vidas, y de repente hay ciertas cosas del pasado que no es tan remoto, un pasado que es más cercano, por ejemplo, de cosas que han quedado reprimidas a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, la niñez, ¿cierto? La adolescencia, o en otro momento de la vida, pero que están ahí, ¿cierto?
están ahí como entre bambalinas, como se podría decir, ¿no? Y que de repente, a raíz de algo que estamos viviendo, algo que nos pasa, tanto biológicamente como psicológicamente, aparece. Y eso es lo que ocurre de repente, por ejemplo, cuando ocurre un lapsus, y alguien llega y se le sale algo que en realidad no tenía la intención de decirlo, ¿no? Y se desnuda en cierta forma cuando eso ocurre. Y resulta de que todos nosotros ahora, cuando escuchamos el lapso de una persona, sabemos que está manifestando algo que ocurre dentro de la persona y por lo tanto nos hacemos una hipótesis interpretativa, ¿cierto? Eso lo hacemos. Y eso ocurre también con los olvidos, ¿cierto? Con los actos fallidos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Lo que algunas personas llaman piñericosas, ¿cierto? Bueno, forma parte, para que ustedes entiendan, porque ese es un concepto más bien popular, ¿cierto? Y lo estoy haciendo para graficarlo, ¿cierto? Porque todos vivimos este tipo de cosas, a todos nos pasan ese tipo de cosas, ¿cierto? No solamente una persona, a todos nos pasan y reflejan algo de lo que nos está pasando. Entonces, eso es considerado en forma sistemática en un psicoanálisis. El psicoanálisis clásico, es verdad, es cada vez menos frecuente en el planeta. Es decir, estar en un diván 4 veces, 3, 4, 5 veces a la semana durante años, ¿cierto? Teniendo un analista atrás que está analizando permanentemente, es cada vez menos frecuente. Es obligatorio en la formación de los psicoanalistas. Yo lo viví durante años, fue muy útil en mi vida, ¿cierto? Pero ya como método de tratamiento más común, ¿cierto? Es mucho menos frecuente por diversas razones, ¿cierto? La gente le cuesta mucho llegar a un lugar 3, 4, 5 veces a la semana, costear todo eso, ¿cierto? Etcétera. Pero sin embargo, las terapias psicoanalíticas, que tienen también el mismo background teórico, están siendo utilizadas por diferentes tipos de terapeutas, algunos psicoanalistas, otros psicoanalistas, digamos, de diferentes líneas. Hay psicoanalistas relacionales, hay psicoanalistas del yo, hay muchos tipos de psicoanálisis. No hay un solo psicoanálisis, muchos tipos de psicoanálisis. Y hay incluso profesionales que toman los conceptos analíticos y lo utilizan dentro para poder analizar y ver ciertos fenómenos de su área. Incluso pasa en la educación, pasa con los ingenieros, pasa con los abogados, ya dije, con los sociólogos, con los abogados. De manera que, ¿dónde voy con todo esto? De que frente a la pregunta si el psicoanálisis como tal, o los psicoanálisis como tal, y sus conceptos centrales, ¿están vivos todavía? Lo están. Lo que ha variado, ¿cierto?, es el protagonismo del psicoanálisis clásico, ¿cierto?, que todos podemos ver en las películas de Woody Allen, o que la gente, digamos, de repente practica. Eso es menos frecuente. Pero como background teórico de muchas perspectivas en diferentes áreas del conocimiento humano, está cada vez más frecuente y cada vez hay más interés por en los estudios freudianos y para poder, digamos, como enriquecer la visión en esas diferentes áreas. Lamento verme como prolongado, pero es como para dar una imagen más amplia de qué significa todo esto ahora. O sea, podríamos seguir conversando absolutamente toda la noche. Hay muchas preguntas, además, ligado un poco a eso. Alguien pregunta acá si esta serie de Netflix que se llama Freud, yo no la he visto, pero tengo una idea, un prejuicio con respecto, pero no sé si tú la has visto, Sí, ilustra un poco o distorsiona la imagen de Freud. Bueno, en realidad es más una teleserie, en verdad. Es una historia que toma elementos de la vida de Freud, sobre todo las relacionadas con el tema del trabajo sobre la histeria, ¿cierto? Y la convierte en una teleserie melodramática, con actuaciones también como un poco sobreactuadas, donde hay muchos elementos de ficción, ¿cierto? Y donde se quiere como señalar esta cosa como muy dramática de lo que son los síntomas histéricos. Y la verdad que sí son muy dramáticos. La verdad que a medida que transcurre el siglo, ese tipo de pacientes histéricas, que habitualmente eran mujeres en esa época, ya casi no se dan, digamos, con esa espectacularidad.
Y la histeria ha adquirido otra connotación. De hecho, ahora ni siquiera se habla como de histeria, se habla de personalidades histriónicas, es decir, de un estilo de personalidad que tiende a la expresividad y a una forma de vivir lo que son las experiencias amorosas, los vínculos amorosos, etcétera, etcétera. No voy a prolongar, no voy a desplayar demasiado en eso, pero yo diría que es una teleserie, no es como, por ejemplo, yo recomendaría más bien una película muy interesante que se llama Mahler en el diván, que es un hecho que ocurrió, que fue como una atención que hizo mientras viajaba a Italia Freud a Gustav Mahler, que en realidad tenía muchos dolores de amor, ¿cierto? Con su esposa, mucho más joven que él, ¿cierto? Y es una película excelente, la recomiendo, ¿cierto? La pueden encontrar en internet, porque no está, digamos... ahora creo que está me parece que está en Apple, en la plataforma Apple de película, ahí la pueden encontrar. La recomiendo, es muy buena. Buenísimo, León. Y yo te quería preguntar, bueno, al final de su vida, Freud fue testigo de una persecución antisemita, antijudía, de la llegada del nazismo a Austria, ¿cierto? De la quema de libros. Ya en el 33, 34 se produjo una quema de libros que tenía que ver con libros humanistas, pacifistas, se quemaron libros freudianos, que él en algún momento, en algún escrito, en algunas cartas que se carteaba, en esa época no había internet como ahora, él se queja de esto, habla de esto. O sea, digamos, mucho de lo que él, o sea, la verdad que como un hombre que nació en el siglo XIX y que pudo contemplar el horror de la Primera Guerra Mundial, luego la crisis tremenda en Europa del periodo de interguerras, y luego los indicios de la aparición de una ideología, digamos, terrible, criminal, y que además iba a ser tremendamente delirante en su concepción, digamos, de lo que es el judaísmo. Todo eso llevó a Freud a pensar en lo que significaba, digamos, la muerte en el mundo humano y cómo el ser humano podía como vivir y dirigirse en un sentido que parecía tan contrario a el vivir, relacionado con lo libidinal que está asociado con lo sexual, pero que es mucho más amplio que lo sexual, que tiene que ver con lo vital, con la vida, ¿cierto? Con el amor también, y que está presente en todos los actos humanos y en los vínculos. Ahora, contrastando con eso y viendo toda esta cosa tremendamente primitiva y cruel, el enfoque sobre lo que es, digamos, esta tendencia de los seres humanos a ir por caminos que son malvados, destructivos, ¿cierto? A descomponer lo que es la vida, lo libidinal, ¿cierto? Y a situarse, por ejemplo, en ideología cuyo propósito es la destrucción de la vida humana de otros seres humanos, solamente basado en una concepción ideológica y en una disociación que consiste, digamos, en que esos deben morir porque son malos, ¿cierto? Porque deben morir para que nosotros podamos vivir y ser puros, ¿cierto? Eso sigue existiendo hasta ahora, ¿cierto? La discriminación, la disociación que implica la discriminación sigue existiendo hasta ahora. Y es un desafío para el humanismo judío el dejar de lado esto, porque significa una contradicción respecto a lo que ha sido la vida de los judíos, el caer en la discriminación, ya sea por motivos religiosos, étnicos, políticos, etc. Por tanto, un desafío de todos nosotros poder como tomar en cuenta eso. Ahora, ese tema, el tema del tánatos, ¿cierto? Freud también lo podía ver dentro de las patologías psicológicas mismas, ¿cierto? Hay seres humanos que persisten en la vida de una manera sistemática, en que sistemáticamente actúan de una forma en que van destruyendo lo que son sus cosas incluso valiosas,
y sus relaciones con seres amados lo van destruyendo en base, por ejemplo, a lo que es el resentimiento, en lo que es el masoquismo, por ejemplo, todas tendencias que parecían contrariar lo que significa el principio del placer, ¿cierto? Porque de qué manera, ¿dónde está el placer de llevar las cosas a la destrucción? Y sin embargo, el masoquismo de alguna manera es una representación que gira en torno a eso. Entonces, se trata de una mirada que abarca lo político, lo social, pero también lo personal. Es decir, hay un montón de preguntas y podríamos seguir conversando siempre con el doctor psicoanalista, aparecen muchas preguntas. Y como vemos, a un siglo de Freud, la comprensión de la historia, del momento presente, de cómo interpretamos, de cómo vemos, está más vigente que nunca. De hecho, como para terminar un poco, Freud también vivió la pandemia de 1918 y nosotros estamos en una pandemia. ¿Cómo crees tú, León, en breves minutos, que esto del presente necesariamente nos va a afectar nuestra salud mental a los chilenos? O sea, yo me preocuparía de la gente que no esté afectada por todo esto, porque decir que realmente debe estar como psicótica. ¿Ah? La gente que no esté asustada, que no esté cansada, que no esté deprimida, que no esté asustada, que no esté a punto como de reventar, ¿cierto? Si hay alguien que dice, a mí no me ha pasado nada de eso, habría que acudir rápidamente ante esa persona y hacer algún tratamiento de urgencia, porque es una bomba de tiempo, realmente. Eso es lo que estamos viviendo y es bueno que tengamos miedo porque nos permite cuidarnos, ¿cierto? Es bueno que reconozcamos nuestro cansancio, porque todo esto depresivo que estamos viviendo, sobre todo, se manifiesta en un abatimiento, en un cansancio, ¿cierto? Basta ver la cara de las personas cuando uno se relaciona con ellas, no sé si ven la mía, ¿cierto? En que se ve que en realidad no tiene como ese aspecto primaveral que tenía mi cara hace un año atrás, por ahí, por julio del año 2019, antes del estallido social, por supuesto. No, todos vemos en nosotros vemos la secuela un poco de esta situación. Ahora, justamente, ¿dónde está lo clave de todas estas cosas? Y en el psicoanálisis eso es muy importante, es de que todo parte, ¿cierto?, por hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué significa? Porque seamos capaces de reconocer lo que nos pasa, ¿cierto? El estar mejor, el mejorar en cuanto a salud mental, no significa volver a hacer 0 kilómetros. No significa, digamos, ser un ser, digamos, que es la armonía y el equilibrio mismo. Significa reconocer, ¿cierto?, todas aquellas cosas que a uno lo perturban, reconocer el conflicto, reconocer el miedo, reconocer la irritabilidad, para así hacerse cargo de eso y evitar que eso se pueda convertir en algo dañino para uno y sobre todo en las relaciones con los demás, sobre todo tomando en cuenta ahora que estamos conviviendo en forma forzada 24/7 con nuestros seres queridos, ¿cierto? Y yo creo que este desafío va a tener, por un lado, secuelas, obviamente, porque va a haber consecuencias en salud mental en el mediano o largo plazo, sin duda, ¿cierto? Pero también van a haber ganancias en el sentido de que tenemos que aprender a poder reconocer lo que nos pasa, enfrentarnos, tener el desafío de poder doblegar nuestros impulsos narcisistas, por así decirlo, y poder ser solidarios y colaborar, ¿cierto?, con todos nosotros y con toda la comunidad para poder salir adelante de todo esto. Y sin duda que esta iniciativa del museo, de Dalia, de Sofía, ¿cierto?, y tuyo también, es decir, es una ayuda en esto porque nos permite encontrarnos, compartir y conversar, y agradezco el vínculo libidinal que hemos establecido porque han habido muchas preguntas y quedo disponible para el futuro en cualquier momento para seguir aportando. Muchas gracias realmente por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. O sea, es cierto lo que tú dices, parece que me está fallando un poco el internet, no sé si me escuchan bien, pero qué increíble que es la palabra y el poder conectarse, ¿cierto? Y estar
en este ámbito virtual, aunque sea, pero escuchándote y viendo las caras ya conocidas de las personas que siempre nos están visitando. Te lo agradecemos muchísimo, quedaron muchas preguntas también técnicas, se nota que hay algunos psicólogos o psiquiatras acá, pero te los podemos mandar después por mail. De hecho, tú generosamente esta presentación podemos mandarla a las personas que nos escriban a info@mig.cl para que la puedan ver y tener, y va a estar grabada en Facebook y en YouTube también. Gracias, Leo.